Hola lobos, bienvenidos otra vez a nuestra lectura en voz alta y el libro de hoy que vamos a leer se titula La verdadera historia de los tres cerditos y este libro lo escribió John Scienska y ilustrado por Lane Smith. ¡Comenzamos! Hoy vamos a escuchar la versión del lobo y dice: según lo que todos conocen, el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Esto lo está diciendo el lobo. Vamos a ver. Y dice: yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo eso asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. Un invento quiere decir que alguien escuchó una historia y lo dijo de otra manera diferente y así comenzó. Y dice: a lo mejor el problema es que comemos. Y bueno, no es mi culpa que todos lobos coman animales tiernitos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Tiene sentido. Mira, todo lo que le echa. Le echa cerditos, conejos y muchas cosas más. Esa es su comida. Y dice: pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Y aquí dice: esta es la verdadera historia. Hace mucho en el tiempo de había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible que quería y me quedé sin azúcar. Entonces el problema aquí es que Silvestre o Sil se quedó sin azúcar. ¿Y qué va a hacer él para buscar el azúcar? ¿Qué puede hacer? Vamos a pausar el video y vamos a compartir con mamá o papá qué puede hacer Silvestre para conseguir el azúcar. ¿Qué? Y dice: de manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedir una taza de azúcar. Pues bien, resulta que ese vecino era un cerdito y además no era demasiado listo que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Mira, aquí está la casa de paja. Él dice que él no es muy inteligente porque construyó su casa de paja. Me pregunto por qué piensa que no es inteligente. Y dice: desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Ya no quería meterme en la casa de alguien así como así. Pero en eso llamé: cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé y soplé porque no quería estornudar. Y lancé un tremendo estornudo. ¡Y ¡shuf! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó en ese relajo? Miren. Yo veo que aquí está un cerdito. Vamos a ver qué pasa con el cerdito. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo.
Y ahí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si se encontraran una hamburguesa con queso. Yo también me la comería. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba la taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer vecino. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Pueden ver, esta es la segunda casa, la casa de madera. Toqué el timbre de la casa de madera. Nadie contestó. Llamé, señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos. Vete, lobo, no puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. Le respondió grosero. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y traté de detenerme la boca, pero lancé el tremendo estornudo y ¡achú! Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo, como la de su primer hermano. Cuando el polvo se disipó significa que se fue, como que ya no hay más polvo. Ahí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. Mira, aquí está el segundo. Yo creo que también se lo va a comer. No sé. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si la dejan en el aire libre. Por eso hice lo único que podía hacer. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno. Estaba bien lleno. Y todavía no había conseguido esta taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Mira. Y dice, toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé, señor cerdo, ¿está ahí? ¿Y saben lo que me contestó ese puerquecito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! No me molestes más. ¿Pero él le estaba molestando? No, él solo quería una taza de azúcar para el pastel. Oh, no. Y dice, vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi estornudo, que la nariz le picaba. Resoplé y estornudé una vez más y la tercera, y el cerdito gritó, ¿y qué? Tu querida abuelita se siente en el alfiler. Mira la cara del cerdo, qué grosero se ve. El cerdo no está siendo amable con él. Pero esa es su versión, vamos a ver. Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando hablan así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo tiempo seguí soplando, resoplando
estornudando, ¡achú! ¡Achú! Armando un verdadero escándalo. Mira, aquí está él, el lobo, y aquí está como soplando, ¡achú! ¡Achú! Y aquí están todos los reporteros tomando la versión que ellos hicieron del otro libro. Y dice, el resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo esto de soplidos y resoplidos y de tumbo tu casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa. Como que no es verdad, dice. Y dice, pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. Y mira, quedó en la cárcel. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora yo quiero saber, o quiero más bien que me cuentes tú, ¿qué hubieras hecho tú en el caso del lobo? ¿A quién hubieras pedido azúcar o qué hubieras hecho si no tienes azúcar? ¡Nos vemos!